Buenas, bienvenidos y bienvenidas al podcast Miremos al Cielo. Somos 3 mujeres, 3 generaciones, hablando y compartiendo sobre astrología desde 3 distintas partes del mundo. Nos encontramos los jueves de Júpiter, cada 15 días a las 8 p.m. Argentina. Hola chicos, buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos ustedes, para los que nos escuchan y para los que nos ven de diferentes partes del mundo. Bueno, hoy día nos hemos reunido para conversar sobre unos planetas personales, como es Venus y Marte, y nos vamos a dirigir a uno más que es un social, que es Júpiter. Son planetas personales porque representan partes muy íntimas de nosotros, de nuestra identidad. Y el social, como se dice en Júpiter, que Júpiter generalmente va a buscar integrarse, unirse a otros planetas para dar lugar cómo nos realizamos o cómo nos desenvolvemos dentro de la sociedad. Bueno, nos hemos dividido en 3, así que me toca más o menos describir a Venus. Venus, como ya dije, es un planeta personal, femenino, usualmente es regente de 2 planetas, como, perdón, de 2 signos, como son Tauro y Libra. Venus está catalogada como la diosa romana y Afrodita para los griegos. Ella generalmente es definida como la diosa del amor, la diosa del deseo, la diosa de la fertilidad y la belleza. Ahora más o menos voy a hacer una acotación. Como no lo voy a hablar como conjunción, cuadratura o oposición, porque generalmente todo va a estar engranado. Sabemos que Venus es como ya lo dije, es la diosa del amor, también de la fertilidad, de cómo nos proyectamos en la parte vincular. Y por otro lado tenemos a Plutón, que nos va a traer los desafíos amorosos, la obsesión típica de Plutón, las luchas de poder, la paranoia y los celos. Entonces, teniendo un Venus-Plutón en conjunción, nos puede traer cierta confusión, porque realmente no sabemos en dónde posiblemente estamos parados. Posiblemente yo me quiera vincular con una persona que venga, que sea muy autoritaria, que tenga mucho poder, y eso me afecte a mí porque seguramente el vínculo que yo estoy recibiendo puede ser como una oposición, me está reflejando cómo realmente yo soy. La oposición es una relación compleja, posiblemente podamos traer parejas dominantes o controladoras, pero mucho cuidado, porque no debemos darle el poder al otro. Y todo esto más que nada es emocionalmente. Y es importante porque tal vez tengamos que integrar en determinadas circunstancias esa energía. Por otro lado, siempre digo, ¿no? Hay que aprender a amar, pero sin querer sentirse dueño del otro. Y también seguramente como Venus, tratar de sanar heridas que seguramente uno tuvo en su infancia de abandono o de rechazo. Bueno, eso es más o menos lo que pude sacar de Venus. Espero que me hayan entendido. Y ahora le dejo el paso a Cami, que creo que tiene que ver a Marte, otro personal. Marte en la carta natal representa de qué manera accionamos, el valor, el coraje, los deseos, ¿no? De qué manera acciono por los deseos propios. Depende, obviamente, en dónde tengamos ese Marte, en qué signo, en qué casa.
Y un poco acá voy a hablar de cómo se comunica con Plutón, con conjunción, en cuadratura y en oposición. En conjunción tiene que ver con algo más fusionado, algo que no puedo distinguir. La cuadratura me pone en una tensión y la oposición me pone de frente. Los voy a agrupar porque tienen características similares, sin embargo, está bueno tener en cuenta estas distinciones. Y me parece importante no dejar de destacar que también depende de dónde tengamos Plutón y en dónde está ubicado. Eso nos va a dar otras pautas. Esto es como quizás generalizado, como dijimos la vez pasada o como venimos diciendo en los episodios anteriores, Plutón tiene que ver con la transformación, también con la supervivencia, con los procesos de eliminación, eh, aquello que necesito dejar para transformarme, con la curación, con lo instintivo. Y Marte y Plutón son dos planetas que le dan la energía a Escorpio, es decir, son los regentes de Escorpio. Comunicándose entre sí, puede haber como unas sensaciones de frustración a veces o de no poder accionar continuamente por aquello que quiero. ¿Cómo así, por su otro lado, accionar continuamente por lo que quiero? Siempre hay unas posibilidades, como decía Eri en el episodio anterior, de luces y de sombras. Marte y Plutón se pueden comunicar de una manera en la que construyan, que accionen por una eh, continua construcción, como así también por una destrucción. Aquello que eh, lo armo más fácilmente, lo puedo destruir fácilmente. Habla de también sentimientos de impotencia. Marte y Plutón comunicándose, por ejemplo, en una conjunción que están fusionaditos, puede que nos salga más lo plutoniano y a su vez ese Plutón arrastra al Marte, o al revés, que nos salga más lo marcial y que ese Marte arrastra a lo plutoniano. Eh, puede haber un fuerte autocontrol de los deseos impulsivos, como así también no tener ningún autocontrol. Esta comunicación también nos puede llevar esta comunicación dinámica entre la acción y la transformación, ponernos en un lugar de valentía, como así también ser bastante cruel, desde mi punto de vista, a veces hasta brutal. Hay mucha energía física, también puede haber impaciencia, puede haber unas crisis internas, tensiones, estos atropellos, llevarme por delante gente. Plutón tiene que ver con el poder, entonces va a ser muy importante Plutón comunicándose con Marte, de qué manera voy a llevar ese poder. También tiene que ver con prescindir de lo viejo, ¿no? Dejar lo viejo a través del dolor, ¿no? Hay como una alta capacidad de curación. Es muy importante también para mí utilizar, si tenés eh, este emplazamiento o esta comunicación, dependiendo en qué signos estén y en qué casas, drenar, ¿no? Tener alguna actividad para drenar, para canalizar, ya sea a través del arte o del ejercicio físico, mover la energía para que no quede acumulada y estalle en algún momento, dependiendo en qué área, ¿no? Esto del atropello que decía, ¿no? De atropellar gente, no literalmente hablando, sino como llevármelas por delante, ¿no? Sin importar qué, querer lograr lo que la ambición propia propone. Cualquier meta, ¿no? Llevarme por delante gente. También hay una gran capacidad de cambiarse a sí mismo, una gran transformación, como así cambiar lo que rodea a esa persona. Si hay falta de dirección correcta, puede que hayan dinámicas de poder, de maltratos, abusos, también abusos de poder. Cuando están enfrentados en una oposición, puedo confundir o proyectar si yo soy el que se transforma o el otro me transforma. Yo manipulo o el otro manipula.
esta comunicación de Marte y Plutón también puede estar muy buena para grandes profesiones, ¿no? En donde se necesiten la resistencia física, el movimiento. Está bueno quizás llevar lecturas que cuestionen el ser o de autoconocimiento, terapias alternativas. Por ejemplo, hay famosos que han marcado de alguna manera el camino humano, como por ejemplo Picasso, que tenía Marte pegadito a Plutón, perdón, en oposición, Gandhi también, eh, Leonardo da Vinci, también Dwayne Johnson, La Roca, que es no solo actor, sino luchador. ¿No? Hay como quizá una gran, no lo conozco, ¿no? Obviamente, pero hay como una capacidad, ¿no? A través de el ejercicio físico, eh, canalizar o drenar ciertas violencias, si se me permite decir. Me cuesta mucho hablar de Marte y Plutón porque es un tema delicado. También hay un actor que es Kevin Spacey, que estaba en esta serie de House of Cards, eh, que tiene Marte en conjunción a Plutón y fue denunciado por abusos. De hecho, fue echado de esa serie. Yo no sé si legalmente se comprobó o no que esto sucedió, pero ha sido como cancelado socialmente y es simplemente como para poner un ejemplo de estas comunicaciones. ¿Cómo me puedo convertir en un Da Vinci usando ese gran poder transformador y cómo también me puedo llevar a la ruina siguiendo impulsos instintivos? Toda comunicación entre Marte y Plutón va a tener una gran capacidad de transformación y eso va a depender de cómo cada uno lo lleve. Eh, y siempre nos va a llevar un poco a ir al fango, ir al barro, a rever desde dónde acciono y desde dónde me transformo y cómo me vinculo con un otro. Bueno, Mm. y Eri, ¿con qué seguimos? Seguimos con los aspectos Plutón, Júpiter, Júpiter, Plutón. Bueno, primero interpretar qué significa Júpiter en nuestra carta natal. Júpiter representa nuestra capacidad cognitiva superior. ¿Y esto qué es? Es ir más allá de lo analítico de Mercurio, que lo habíamos visto en otro de nuestros episodios. Mercurio como aquel que da palabra a nuestro mundo, es la carátula de las cosas, el nombre que tienen, es mi cercanía a lo inmediato, es mi comunicación con el que tengo al lado, el par. Es también Júpiter salirse de la luna, que es lo que me da cobijo y protección, lo conocido. A eso voy con salirse de la luna. Entonces ya tenemos dos aspectos que hablan de este Júpiter, cuando yo quiero salir al mundo y expandirme en mi conocimiento y en lo que para mí es un contexto de seguridad. Ahí es donde Júpiter empieza a desarrollarse, o sea que a través de viajes que pueden ser literales, como viajes por estudio, en el sentido de estudiar algo que me expanda. Viajar, no solo descubro un buen hotel o una linda geografía, sino que puedo aprender de cómo vive otra persona, de cómo construyen sus casas, cómo desarrollan sus rutinas, y eso también hace a que mi intelecto se expanda, mis límites fijos se vuelvan un poco más elásticos. En algún momento de la vida, sí o sí, uno quiere salirse de lo conocido por el simple hecho de búsqueda de horizonte. Eh, entonces, Júpiter hace que a través de, como dije, viajes, te expandes. A través de estudios superiores, también te expandes. A través de probar cosas nuevas. Y esto es desde lectura, comida, religiones, filosofías, así nuestro intelecto cambia. Y el mundo comienza a tener otro sentido. Entonces, podemos decir que Júpiter es el sentido que le damos a nuestra vida.
Júpiter también es el futuro, es por lo cual nosotros hacemos las cosas. Nosotros nos movemos en nuestras rutinas porque tenemos un porqué o un para qué. Y eso podría denominarse Júpiter. Es lo que para mí justifica mi movimiento, mi acción, mi vida. Es un signo mutable y de fuego. Entonces, mutable es necesita todo el tiempo moverse y expandirse y cambiar, nada estático. Y de acción, porque al ser fuego necesito que las cosas tengan pasión y hacerlo y moverme tiene mucho que ver con esto que estoy describiendo de expansión, de no estabilidad. Estabilidad en el sentido de mantenerme en lo conocido. Júpiter, a un nivel psíquico, nos da la facultad de prever y de obtener una mira del sentido, como la brújula de la película Piratas del Caribe, que se activaba cuando yo sabía dónde quería ir. Júpiter es la brújula. También, a donde está Júpiter nos habla acerca de suerte, de sabios, de maestros, de abundancia. Todo lo que toque Júpiter en nuestra carta natal se va a expandir. Ahora bien, Plutón. Plutón haciendo un aspecto a Júpiter, a todo lo que mencioné. Es una transformación, Plutón, del sentido, Júpiter, de nuestra capacidad cognitiva, de nuestras actitudes morales, éticas, religiosas, todo eso se va a mover. O sea que en realidad no es cualquier cosa, porque Plutón nos va a poner en tela de juicio, ya sea por conjunción, cuadratura u oposición, que son aspectos que en la astrología denominamos tensos, en un desarme de mi sentido. ¿Y qué pasa cuando no tenés sentido? ¿Cómo te levantas? ¿Cómo accionas? Ataca a la semilla base de mi vida. Hay un libro muy interesante que se llama En busca del sentido, de Víctor Frank, que es un sobreviviente del campo de concentración en la Segunda Guerra Mundial. En busca del sentido. Él desarrolla en este libro la gran transformación que lo sostuvo para poder salir de ese ámbito catastrófico. Cuando tenemos un aspecto Plutón, Júpiter, Júpiter, Plutón, nos podemos polarizar y volvernos dogmáticos, en que mi sentido, este que me da el hecho de levantarme a la mañana y moverme, sea verdad y lo aplique a todos. Me vuelvo el Dios de mi verdad y pretendo, tal vez, que los otros se muevan como mi verdad dice. Eso en un sentido, como siempre decimos, luminoso o en sombra. Este sería un sentido en sombra. Un sentido luminoso podría ser que a través de mi filosofía despierto la luz, la evolución o contagio la empatía o la verdad, entre comillas, de querer levantarme a la mañana. Simple como eso. Se necesita respeto, humildad para aquellos que no ven las cosas como yo veo. Sobre todo, humildad y respeto. Plutón, las palabras que se utilizan para todo contacto de todo planeta es transformación, cuestionamiento, desintoxicación, desorientación, limpieza, modificación. Claro, pero todo eso aplicado al sentido me desarma. Entonces genera una crisis en que el tiempo y el proceso de esta crisis que menciono
saca en mí una nueva versión de sentido. Puede haber momentos en los que no se encuentran fe, verdad para sostener. Y hay un quiebre difícil, como mencionaba. Para aquel que no hay motivos suficientes, la vida es nada. El objetivo de Plutón con Júpiter es transformar nuestra fe, nuestra verdad. Pero cuidado de apropiarme de Plutón porque podemos sentir e infligir nuestro Dios interno. Júpiter, otro de los significadores astrológicos es los viajes que mencionaba. Entonces, tal vez en un viaje atraviese todo lo que mencioné de Plutón, que haga un viaje en el cual me encuentre literalmente con la muerte, simbólica o literal, puede suceder. Hay una película que habla de eso, Babel, desde este punto en el cual un matrimonio viaja y se encuentra en una situación que no había sido buscada y cambian el sentido. Miran aquello que no querían ver, ven lo de abajo de la alfombra escondido. Plutón hace de que el sentido cambie. Plutón nos lleva a la polaridad siempre, entre vida y muerte. ¿Para qué? Para disfrutar solo el segmento entre una polaridad y la otra. Hay que recordar de que hay que analizar todo el contexto en que Plutón, Júpiter se encuentran, porque pueden haber aspectos que muevan otros planetas y otros aspectos que muevan la carta. Bueno, desde esta búsqueda de sentido, vamos a pasar al próximo programa, tener una invitada muy especial, la licenciada Karina Busurro, que nos va a acompañar a interpretar, charlar, repensar desde qué punto la psicología y la astrología ayudan para el autoconocimiento y la evolución de la persona. Todos estos capítulos fuimos desarrollando nuestra interpretación, una explicación acerca de este planeta tan peculiar como Plutón, un transpersonal muy poderoso. Espero que les haya gustado y ya desde la próxima nos vemos con un aire fresco, psicología y astrología. Gracias, Cami. Gracias, María. Gracias, Eri. Gracias, Cami. Nos estamos viendo en la próxima. Gracias, chicas. Saludos a todos los que nos escuchan y nos acompañan aunque no estén físicamente. Nos vemos la próxima. A Nos mirar al vemos. cielo. Gracias.